Gracias al presidente adjunto también, que está aquí, a nuestro socio y directivo, también más veterano, Tino Castro, está Ángel de Pedro, está Cándido también, Paco Fernández y Alba Rosa, como directivos, y bueno, amigos todos, está la señora de don Faustino Fernández Miranda, y luego pues unos cuantos señores y compañeros que nos han presentado al entrar, entre ellos un expresidente del Centro Asturiano de Caracas, del hermano Centro Asturiano de Caracas. Nosotros tenemos reuniones anuales en Gijón de la CICA. La CICA es la Federación Internacional de Centros Asturianos, y a veces hemos coincidido con algún presidente de los años 90, o no, 2000 ya probablemente, del Centro Asturiano de Caracas. Conocemos la problemática que se vive, en otros países también. Pero bueno, son reuniones interesantes, no siempre acuden todos los presidentes o delegados de presidentes de los distintos centros, pero indiscutiblemente el que nos encontremos tantos asturianos con acentos tan distintos es una maravilla, porque ponemos en común nuestra asturianía repartida por el mundo, ¿no? Y una asturianía además muy relevante también, que revierte positivamente, ahora que se habla tanto del retorno, pues en el Principado. De manera que esta federación pues, es para nosotros muy querida y muy valiosa. Bueno, y como saben, tenemos un acto muy singular, muy interesante, el tema que se va a abordar, poco conocido, por lo menos por un servidor y por alguna otra persona a la que se lo he comentado, pero que sin duda alguna despierta nuestro interés, porque además tiene un valor histórico, y es que nos va a permitir concretamente, dentro de las muchas posibilidades, del gran repertorio de conocimiento que nos brindan unos objetos tan peculiares como son las cajas de cerillas, nos vamos a acercar a los refranes del siglo XIX. Y lo vamos a hacer gracias a don José Carlos Cortina y también a su hijo, que está al mando del ordenador, Jorge Cortina. Y yo tengo que agradecer muchísimo, por supuesto, este acto, y también a Faustino, nuestro querido Faustino, que lo ha propuesto, ¿no? Faustino es un miembro ilustre de la casa desde hace muchísimos años, es una persona pues, bueno, entregada siempre al Centro Asturiano de Madrid, su casa y la mía, y en fechas recientes, que no pude acudir por un viaje de trabajo, tuvimos nada menos que a su hijo, el hijo de Carmen, de doña Carmen, a Juan Fernández Miranda, un gran periodista, muy conocido por todos ustedes, un gran comentarista, y bueno, fue algo extraordinario, ¿no? Faustino, muchísimas gracias. Tengo preparado un currículum tuyo, pero voy a leer 4 notas, si me lo permiten, porque realmente esta presentación, muy breve por mi parte, me refiero, pero es del corazón, por esa amistad y por esa ayuda, por esa orientación que siempre nos ha dado. Él además es miembro del Consejo Superior, un órgano que tenemos de asesoramiento muy valioso en la casa. Faustino Fernández Miranda, profesor de universidad, que aunque jubilado oficialmente, pues sigue con esa labor docente. Estuvo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Bueno, él es asturiano, por supuesto, de Salas, licenciado en Derecho, con las máximas calificaciones, sobresaliente, premio extraordinario, doctor en Derecho, también cum laude por unanimidad en la Universidad Complutense. En la trayectoria docente e investigadora, pues quiero recordar su labor como profesor en la Universidad Complutense de Madrid, nuestra querida alma mater, en el Colegio Universitario Cardenal Cisneros, en el Centro de Estudios Universitarios San Pablo CEU, y luego en la UNED. Estuvo también muchos años, donde impartió docencia, por ejemplo en asignaturas de Derecho Político 1 y 2, Teoría del Estado y Sistemas Políticos, en la Facultad de Ciencias Económicas, en este caso, la Facultad de Derecho, Historia de los Sistemas Políticos, en Filosofía, Introducción a la Ciencia Política y Sistemas de Organización Política Contemporánea, en Ciencias Políticas y Sociología, en Derecho Político Español, en Ciencias Políticas y Sociología también, en definitiva, en muchas facultades, con una amplia trayectoria y muy fecunda en el mundo universitario. Ha realizado trabajos de investigación en Historia Parlamentaria, Derecho Parlamentario, problemáticas sobre la distribución del poder en España y análisis de fenómenos inmigratorios en la Unión Europea. Es autor también de muchos artículos científicos y libros, cito algunos de ellos, con varias ediciones,
que también pues, son muy reveladores de las temáticas abordadas, ¿no? El control parlamentario de la política exterior, publicado por el Instituto de Estudios Administrativos, Derecho Constitucional, en colaboración, Derecho Político 2, Lectura sobre la Constitución Española, Derecho Político 1, Comentarios de las leyes políticas, Constitución Española, un libro colectivo, artículos, como acabo de decir, en revistas de investigación. Ha sido ponente, conferenciante en muchos seminarios y en distintos cursos, también cursos de verano. Ha dirigido tesis doctorales calificadas con sobresaliente cum laude por unanimidad y ha desempeñado cargos relevantes en la UNED. Por tanto, toca lo que en la Universidad Española verdaderamente se valora, que es la docencia, por un lado, muy fecunda y dilatada y brillante, la investigación y la gestión. Prácticamente son los tres pies, las tres bases que la Universidad Española hoy por hoy viene a reconocer. Fue secretario de la Facultad de Derecho al comienzo de los años 70, 73 concretamente hasta el 81, secretario general de la UNED, vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, director del Departamento de Ciencia Política e Historia de los Movimientos Sociales, decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Esto entre otros muchos méritos y distinciones, ¿no? Como cofundador, por ejemplo, y secretario del Boletín de la Facultad de Derecho de la UNED, además de profesor de cursos de posgrado, máster universitario de la Unión Europea, presidente de la Junta de Supervisión de la UNED, claustral en el claustro constituyente también de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, presidente de la ponencia redactora del reglamento del claustro universitario, miembro del grupo de trabajo sobre reforma de los estatutos de la UNED y miembro electo de la mesa del claustro en los últimos claustros que hubo. De manera que, como siempre, Faustino, es un lujo contar contigo, muy agradecido por todo y sin más, te pedimos por favor que tomes la palabra para presentar a tu amigo y este acto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, pero me quedaba abrumado. Yo venía aquí a mi casa, a presentar a un amigo y compañero y no esperaba que Valentín, le agradezco enormemente sus palabras, pero eso responde a una etapa de mi vida que ya ha pasado. Quiero decir, hace ya 8 años que me he jubilado y ahora pues mi relación con la investigación y con la docencia, pues entre otras razones por una serie de situaciones físicas que tengo, pues la tengo un poco olvidada, no sé cómo decirme. En la vida hay etapas y bueno, cuando pasan, pues no hay que mirar nunca hacia atrás, sino con todo cariño y con todo. Pues, bueno, el motivo que nos trae aquí, o por qué estoy aquí, diré, ¿qué hace usted aquí? Bueno, pues la única razón de mi presencia hoy en la mesa, no hubiera venido sino como público, era acompañar a José Antonio Cortina Frade, porque uno en esta vida siempre tiene que estar dispuesto a sorpresas. Y digo esto porque yo a José Carlos lo veía de vez en cuando en Gijón, en mis estancias veraniegas allí, pero de muy de vez en cuando, y yo le había dado ya hace muchos años, por jubilado de la banca, había sido director de banco, había sido asesor de empresas muy conocidas de Gijón, incluso podríamos decir, fue asesor de cuentas, en fin, era una persona de ese mundo de la asesoría económica en nuestra tierra, muy significado, por cierto. Y lo había hecho así cuando lo encontré este mes de diciembre, en que celebrábamos los 60 años de nuestro título de bachillerato. Entonces me comentó, ¿qué has hecho tú en tu vida? Porque a vosotros en la banca os jubilaron muy pronto. Y me dijo, no, yo no tengo problemas porque yo siempre tuve hobbies, ¿verdad? Una persona muy activa, siempre lo había sido. Y entonces me contó que tenía una impresionante colección de cajas de cerillas. Y dije, pero bueno, una cosa chocante. Entonces me empezó a contar la historia desde la aparición del fósforo a cómo se había expandido y
etcétera, en el siglo XIX, su relación de las cajas de cerillas con el arte, porque una serie de artistas señeros participaron en las litografías que luego aparecían en las cajas de cerillas, pero bueno, no voy a entrar en este tema que es el suyo. Yo, y además, tengo que decir que no tengo ni idea, yo vengo aquí a ilustrarme con ustedes. Entonces, yo lo único que quiero decirle a José Carlos es que antes de que me sustituyas en la palabra, muchas gracias por deleitarnos hoy con tus conocimientos, que verán ustedes cómo son chocantes y curiosos. Entonces, sin más, pues le dejo la palabra con el permiso de la el guión para no perderme y un vaso de agua. Pues sí, todo tuyo. Bueno, ante todo, tengo que agradecer a la Junta Directiva del Centro Asturiano de Madrid, sobre todo representado por su presidente, la colaboración y las facilidades que me han dado para la realización de la presente charla-proyección. Agradecer al público asistente su presencia en este acto y especialmente a mi amigo don Faustino Fernández Miranda las palabras elogiosas que ha hecho a mi persona. Tengo que agradecer también a don Jesús María Bollo su asesoramiento constante y la facilitación de numerosas fotografías de su colección particular para completar esta charla. Si alguien quiere preguntar algo que yo no esté capacitado para responder, les puedo asegurar que él sí lo va a hacer. Sí, nos va a acompañar aquí en la mesa para que podamos preguntarle después cualquier cosa. Y si yo no la sé y él tampoco, les quiero decir que malamente van a encontrar respuesta en este país a ello, porque es autor de varios libros, tiene una colección que para sí la quisiera la Biblioteca Nacional, por dar un ejemplo, y un montón de conocimientos que sobrepasan lo que son las cajas de cerillas. Hay correspondencias de fabricantes, en fin, todo un mundo relacionado con este tema. Entonces, ahora empiezo ya lo que es propiamente mi charla y quiero describir mi intervención aclarando que tras esta leve presentación, que espero no supere 25 minutos o así, del mundo de las cerillas y su iniciación en España, se procederá después a la proyección de refranes de las cajas de cerillas de la época comprendida entre 1840 y 1885 aproximadamente, de la época que llamamos antes del pregremio. Después les explicaré lo que en realidad es. Esta proyección quiero que sea interactiva, con participación de todos ustedes en busca de las soluciones a las preguntas que presentan aquí los refranes que vamos a presentar. A continuación de la pregunta, yo tengo la respuesta, pero es una respuesta que doy yo, y hay que conocer que los refranes en España, que son la sabiduría del pueblo, no son los mismos en el norte que en Andalucía, que en Madrid, que en otros sitios. Entonces, a la propuesta que yo les diga de solución, sí les agradecería que ustedes me dijeran: oiga, yo creo que eso no es así, debe ser esto otro, y mi hijo tomará nota para incorporarlo e ir enriqueciendo este archivo. Y sin más, empiezo. Es conocido de todos lo indispensable que resultaba para el ser humano la obtención del fuego y la luz desde la remota época de hace más de 15.000 años, cuando la gente, los hombres, vivían en las cavernas y lo precisaban para calentarse, para poder cocinar, para iluminar su hogar y para defenderlo, porque el fuego era
una forma muy fehaciente de ahuyentar a las fieras que en aquellas épocas debían ser terribles. Lo conseguían entrechocando pedernal y maderas, un método muy rústico, pero que era el que existía entonces, y les obligaba en la práctica a mantener alimentando ese fuego para que no se les apagara, porque costaba mucho trabajo volver a encenderlo. Aquí empezamos con la foto 1. Jorge, ya la tienes. Ahí la foto 1. Es una foto sacada de internet, donde se ve una familia de la época de las cavernas ahí alrededor de un fuego, ¿no? Después, a lo largo de la historia, hubo constantes intentos de conseguir nuevos métodos más simplificados. Se dice que los chinos lo lograron hace muchos siglos, pero tal evidencia nunca llegó a la cultura occidental, por lo cual no podemos considerarlo como verdadero. En 1669, el alquimista alemán Henning Brand obtuvo fósforo blanco a partir de calentar a gran temperatura una piscina o un recipiente lleno de orina humana. El espectáculo creo que era realmente bonito, ver la fluorescencia que desprendía, la luminosidad espectacular que desprendía el agua, hasta que se consiguió que se evaporara la urea y el agua. Entonces quedó un polvo blanco, que era el fósforo blanco, que hasta entonces no se conocía, por lo menos en la cultura occidental. Este fósforo era tremendamente venenoso y se incendiaba con la temperatura ambiente. Entonces tenía poca aplicación práctica, digamos que muy poca, pero prometía posibles soluciones a este tema de encender cuando se fuera perfeccionando, y ya sabemos que en la vida hay que ir dando pasos poco a poco. Entonces, sobre el año 1810 o 1812, Alexander Forsyth, un fraile escocés muy amigo de la caza, andaba muy molesto porque el humo y el ruido que disparaba o que desprendía su fusil al efectuar los dos disparos ahuyentaba las piezas. Estudió el tema e inventó las armas de pistón, que tardaron unos cuantos años en conseguir su perfeccionamiento, pero que mejoraba con muchísimo las antiguas armas de avancarga que existían en rapidez, en comodidad y en precisión. Unos años más tarde, sobre 1820, presentó su invento a las autoridades gubernamentales inglesas, quienes, ante su efectividad, lo adoptaron para las Fuerzas Armadas, sobre todo cuando otro armero inglés consiguió incorporar los pistones a las propias vainas de Su Majestad el Rey Jorge IV ordenó la búsqueda de un explosivo que complementara la eficacia de estas nuevas armas. En este intento se encontraba Mr. John Walker, el boticario de un pueblecito, Stockholm-on-Tees, a 400 kilómetros de Londres, en el norte de Inglaterra, que en su trastienda de la botica mezclaba con sumo cuidado clorato de potasio y antimonio, más seguramente algo de azúcar y goma arábiga para aumentar la consolidación de la mezcla que estaba realizando. Cuando acabó y vio que ya estaba estabilizada la mezcla, vio con sorpresa que en el palito que usaba para removerlo quedaba adherido una gota en forma de lágrima, y la sacudió repetidas veces y no se caía. La frotó dicen que contra el suelo, no sé por qué contra el suelo y no contra la pared, pero en fin, la frotaron contra el suelo y se incendió. Pon el vídeo 2.
Bueno, este es un vídeo sacado de internet, pero que se quiere nada más que demostrar la posibilidad de encender con un acto sencillo. Vamos a ver. Acababa de descubrir, sin pretenderlo, porque él buscaba un explosivo, el fundamento de las futuras cerillas de fricción que simplificarían y facilitarían al máximo en lo sucesivo la obtención del fuego con un simple gesto. Repitió la prueba y para confirmarla llamó a su amigo el célebre químico inglés también Mr. Michael Faraday, quien tras comprobarlo y ver que realmente esa mezcla era efectiva, le advirtió la necesidad de ir a patentarlo rápidamente. A partir de abril de 1827, o sea, unos 4 o 5 meses después, empieza a venderlas en su farmacia bajo la denominación de comercial de luces de fricción, dentro de una pequeña lata con un pliego de papel lija, y omitió el registro de su invento por considerar que no debía apropiarse él de un invento que beneficiaría a toda la humanidad. Reclamaron su presencia en Londres para presentar públicamente su invento, y seguidamente otro químico inglés, Samuel Jones, asistente a dicha presentación, lo patentó a su nombre con ligeros cambios y bajo la denominación comercial de Lucifers, inundando el mercado de este novedoso producto. Por aquí tenía alguna nota. Bueno, las primeras, las de Mr. Walker, se encendían frotándolas con el papel de lija, y la segunda, la de Mr. Jones, venían acompañadas de una ampolla con ácido, que seguramente lo había copiado de los fósforos de cristal, que era un antecedente que no llegó a mucha finalidad, pero tal. Mojaban el fósforo en el ácido y se encendía. Y hacía constar en los envases que de nuevo debían utilizarlo las personas que no tuvieran los pulmones en muy buen estado. Ambos productos eran muy imperfectos. En ocasiones explosionaban de forma inadecuada, producían malos olores, se incendiaban solas al contacto del calor del cuerpo humano, y su uso causaba, a menudo, leves heridas y quemaduras. Aún así, las fábricas de fósforo se establecieron rápidamente por Inglaterra, Francia, Alemania y Suecia principalmente. En Inglaterra se construyó una fábrica, Bryan & May, que llegó a tener más de 1.400 empleados, o empleadas principalmente, y que hemos visto una serie en televisión hace poco de una figurada hermana de Sherlock Holmes, Enola Holmes, que investigaba la desaparición de una niña en la fábrica, y en ella se describe muy bien que las empleadas, que eran la inmensa mayoría de las personas, de los 1.400, más de 1.000 seguro, trabajaban 10 a 14 horas diarias, no tenían descanso, tenían que llevar un envoltorio con la comida, se envenenaban con el humo, con los olores del fósforo blanco, que es un producto altamente venenoso y que era el único que se conocía en aquella época, y además comían el bocadillo que estaba a su lado en las mesas de trabajo, y eso le producía una enfermedad que se llama osteosclerosis mandibular, que les causaba la caída de los dientes, la deformación de la mandíbula, sobre todo la mandíbula inferior, y en muchos casos la muerte, e incluso separadas del resto de la familia porque no querían ese tipo de contaminaciones. Eso, digamos, en Inglaterra. Inglaterra para muchas cosas es un país muy avanzado, pero en este caso fue el último país de toda Europa que prohibió la utilización de fósforo blanco en este tipo de cerillas. Y todo porque esta empresa de Bryan & May era tan poderosa que
no se atrevían a llevarle la contraria y privarse de los numerosos impuestos o potentes impuestos que obtenían. Bueno, la fabricación de las mismas, de las cerillas, fue evolucionando lentamente. Se tardaron más de 30 años en perfeccionándolas, cambiando la cabeza de las cerillas, primero con la eliminación del fósforo blanco a fósforo rojo, que se conseguía dejando al aire libre el propio fósforo blanco, que se diluía de alguna forma y perdía su carácter venenoso. Y seguidamente el tercer paso, y ya prácticamente definitivo, fue sustituir también el fósforo rojo por sulfuro de antimonio y clorato de potasa, que flotándolo sobre una superficie con fósforo rojo y virutas de cristal, hacían el sistema de encendido directos, siendo en Suecia donde sobre 1855 se perfeccionaron hasta conseguir los denominados fósforos de seguridad, ya prácticamente igual a los actuales, y que incorporaban en la propia caja de cerilla el rasgador en un lateral. La composición de los vástagos, o sea, de los palitos que tenían las cerillas, siguió una evolución similar. En principio se usaban los esteáricos, que eran hilo de algodón que cubrían con estearina. Mejor después los cambiaron a cera, de ahí el nombre de las cerillas, y posteriormente también con papel craft, ya más tarde. También los había con los vástagos de madera, pero aquí en España, donde habían esquilmado la mayoría de los bosques, eso era más escaso. Entramos ahora en un apartado ya después de una descripción general de qué es lo que es la historia en España. Un hipotético viajero que atravesara los Pirineos en aquellos años, estamos hablando de 1836 y 1837, se encontraría con una situación sociopolítica en España de un país todavía en lenta recuperación de la guerra de la independencia y que además se hallaba inmersa en la primera guerra carlista y que afectaba principalmente a las regiones del norte y del noroeste de España. A pesar de eso, todas estas regiones fronterizas fueron las principales, donde se establecieron las principales fábricas de cerillas de España. Hablan de unas 55. Seguramente fueron fábricas reconocidas legalmente y se crearon numerosísimos talleres artesanos, que entonces llamaban obradores, a lo largo de toda la geografía española. Consistían, ya puedes poner ahí si quieres la foto 3.1 y 3.2, ¿no? Esas son muestras de las carátulas que estas primeras fábricas ponían en sus cajas de cerillas. Digamos que las fábricas, bueno, todavía tenían una estructura un poco importante, pero los talleres eran, digamos, por decirlo de una forma coloquial, cualquier cuadra o tendejón medio deshabitado o medio derruido, se ponía en una caldera, normalmente de hierro fundido, en la cual se hacían las mezclas de fosfóricas, cada uno como Dios le dio a entender con ellas. Y después una mesa así como esta, donde se ponían las mujeres y las niñas que trabajaban en gran cantidad, porque eran muy baratas y además tenían los dedos pequeñitos para hacer los palitos y los vástagos de las cerillas. Tanto las fábricas como los talleres no tenían ningún sistema de seguridad y entonces ocurría que explotaban y se incendiaban un día sí y otro día no, y obligó a los ayuntamientos a dictar que se debían establecer siempre alejados de los cascos urbanos para evitar el problema, ¿no? En este proceso de industrialización, de la primera industrialización que hubo en España, estamos hablando del año 1837, hay que destacar la figura
del promotor de empresas cerilleras, Pascasio Lizarbe Ruiz, un navarrico natural de Berbinzana, que dice que basándose en los conocimientos obtenidos trabajando en Francia en varias fábricas, después, al regresar a España, participó en la creación de diferentes fábricas. Una en Fuenterrabía, en 1836, que mi amigo don Jesús dice que no está demostrado, que no existe ningún documento de que existiera esa fábrica. A continuación fue a Hernani y allí conoció a una señora, a doña Carmen Elizondo, que tenía un hijo, Dionisio Lasa, en 1837, y parece que hicieron ahí un intento de fábrica. A continuación, al ver que no resultaba muy satisfactoria esta fábrica que hizo, se desplazó hasta Hernani. En Hernani era donde estaba, que conoció a su mujer, una viuda, y se casó con ella y tal. Se desplazó a Cascante, en Navarra, a unos 150 kilómetros. Desconocemos si iban a promocionar la venta de sus productos o buscando algunas. Y allí conoció a un señor que era Ángel Garro, que tenía mentalidad empresarial. Le convenció de que había que hacerlo y pasaron por el ayuntamiento, que era el titular del convento de los Padres Mínimos, una orden que había fundado Francisco de Asís y que estaba abandonado, seguramente medio destruido desde la guerra de la independencia, y lo alquilaron. Hizo una fábrica para el don Ángel Garro, para este señor que era el que ponía el dinero, y cuando él empezó a ganar su dinero propio por colaborar en la fabricación y en la estructura de la fábrica, construyó en el mismo lugar otra fábrica, esa ya para él. Estas dos fábricas en Cascante se pusieron a la cabeza de la fabricación nacional de fósforos por su importancia. Eran dos fábricas que trabajaban conjuntamente, separadas, pero hacían la misma división. Y pusieron en su propaganda, en las de los dos, fósforos de Cascante que se encienden al instante. Era la publicidad y la propaganda que terminaron. Y incorporaron en dichas fábricas algo ya de maquinaria, con lo que aumentaron su producción. No contentos con esto, sí, porque tendrían algunas ideas publicitarias adecuadas, hicieron un concurso de coplas en las cuales son tan amigos los navarros y los aragoneses, y en los cuales resultó ganadora una que decía: si se envenena un amante porque haya perdido el seso, ¿qué tiene que ver con eso los fósforos de Cascante? Con lo cual trataban de contrarrestar la leyenda y la realidad de que si querías suicidarte no tenía más que coger una tacita de café y echarle una caja de las cabezas de las cerillas con fósforo blanco y barato y rápido. Yo no sé si además de suicidarte podías suicidar al vecino, eso ya no está claro. Cuando esto empezó a funcionar en realidad bien, vendió su fábrica a su socio, el señor Garro, y aprovechando los bienes que ofrecían la desamortización de Mendizábal, se hizo con la propiedad parcial del convento de las Carmelitas Descalzas en Tarazona, a unos 14 kilómetros de donde estaban, pero atravesando el río Ebro. O sea, en Cascante estaba Navarra, atravesaban el río Ebro, muy cerca estaba Tarazona. Allí estableció la primera gran fábrica española, la Fosforera del Carmen, que empezó a fabricar en 1846, ya incluía maquinaria para el cartonaje de las cajas y algo de cerillería,
y añadió un taller propio de litografía que fue conocida la fábrica por su importancia como la Catedral de las Cerillas. Esta fábrica, como el convento había sido de las Carmelitas Descalzas, la llamó la Fábrica del Carmen. Y ahora, foto 4, Jorge. Esta foto de este señor tan feo es el Pascasio Lizardo. Todas estas fotos son cedidas por don Jesús, que es el que tiene la gran colección de cosas que no llegamos los humanos normales. Pero en fin, ahí después veremos otra foto del convento que transformó en fábrica, y otra más de los obreros que iniciaron la actuación en esa fábrica. Podemos ver que hay como unos 120 o 130, de los cuales hombres no eran más que unos 20, y lo demás mujeres y sobre todo niñas. El trabajo infantil estaba permitido no solo en España, en todos los sitios. Entonces, bueno, en el mismo lugar se establecieron dos fábricas más. La del hijastro de Pascasio, que volvió a casarse, al morir su mujer volvió a casarse, y entonces ya se crearía un conflicto entre los hijos del hijastro y los hijos del primer matrimonio, y los hijos de este segundo matrimonio, y entonces hicieron una fábrica nueva a 500 metros de esta, ya para el hijastro, para Dionisio Lasa e hijos. Y todavía después, posteriormente, se llegó y se estableció una tercera que se llamaba Framac y compañía, que no sé nada de ella, pero que en conjunto daban empleo a más de 2000 obreros en una población que cuando llegaron ellos no llegaba a 1000, y que con esto superaron más de 8000 personas en aquel pueblecito agrícola que era con anterioridad. Murió Pascasio en 1865 y la fábrica pasó a ser dirigida por su hijo del segundo matrimonio, llamado Pascasio Lizarbe Azcona, del apellido de la segunda mujer, y contó en todo momento con el apoyo de su tío Dionisio Lasa, el hijo o el hijastro de la primera pareja. Aquí podríamos abrir un paréntesis y contar una anécdota de la cual yo no me puedo responsabilizar porque no sé lo que puede haber de verdad, pero particularmente sí me gusta, aunque a Jesús no le gusta. Bueno, el periódico El Imparcial de Madrid publicó en 1876 una crónica firmada por un señor catalán, no digo, en la cual dice que dos carabineros, un cuerpo que después desapareció y se incorporó a la Guardia Civil a partir del año 40, que dos carabineros españoles que ya llevaban la costumbre de la pareja de la Guardia Civil, un veterano y un joven, recorrían los campos de batalla de una reciente batalla, seguramente me atrevo a asegurar que las estribaciones de la Sierra de las Amescuas, pues no sé qué visión concreta tendrían, pero me imagino que sería rematar y ahorcar a aquellos soldados que no estuvieran heridos y no hubieran podido retirarse ni llevárselos sus propios correligionarios, en este caso los carlistas. El caso es que, incumpliendo las órdenes que tendrían, que sería, digo, lo lógico es pensar de rematarlos, porque si estaban gravemente heridos, pues no iban a hacer nada, no habría hospitales de campaña, y menos para los soldados enemigos. Lo recogieron, como viéndose por alguna razón seguramente humanitaria, y lo llevaron a un caserío donde encargaron que se le cuidara. Pero descontentos con esto, porque temían que si sus superiores se enteraban de que habían
socorrido a un soldado enemigo en contra de las normas que pudieran dar, por la noche cogieron una carreta y lo trasladaron a un pueblo del norte de Navarra, cerca de la frontera, donde lo entregaron a alguna gente, seguramente también partidarios acérrimos de don Carlos, para que lo cuidaran. Siguieron con su vida normal, no pasó nada, y volvieron y se acercaron, al cabo de unos días, no se sabe cuánto, al caserío aquel donde estaba, y reencontraron a este hombre medio repuesto. Era un voluntario alemán que había venido a luchar en las filas de don Carlos, y les dijo, muy agradecido, que él no tenía un real o un doblón o la moneda que fuera para pagarle, pero que solo podía enseñarles la técnica que había aprendido él en Alemania, que era que había trabajado en una fábrica de luz y fuego. Le dijeron que sí, los mandó al pueblo a comprar los materiales necesarios y les enseñó a hacerlo. A partir de ahí sacaba esta historia, pero es fácil que el joven de los dos hermanos haya vuelto para Hernani con su madre y haya intentado hacer esa fábrica que decíamos que quería hacer, y Pascasio, por su lado, pues fue vendiendo la idea con los conocimientos de la masa fosfórica, porque no podía ser otra cosa, que tenía él. Entonces, no sabemos, bueno, si es leyenda, si es verdad, pero puede explicar tal, porque a mí lo que me cuesta comprender es que un pobre aldeano, porque era un pobre aldeano, que se marchara a Francia a trabajar en una fábrica de fósforos, le dejaran aprender la composición fosfórica, porque que aquí poníamos una caldera donde mezclábamos los materiales, tal, pues eso estaba a la vista de todos, pero esa mezcla se guardaba como un verdadero secreto, y es más, la registraban los propietarios porque, bueno, no querían que se expandiera por ahí a costa de ellos. Es más, si alguien lo copiaba, que tuviera que pagar lo que fuera. Este hombre pudo haber aprovechado eso para hacer primero esa fábrica, y después, si es que llegó a hacerla en Hernani, donde se fue a reunir con su compañero, el otro guardia, y allí conoció a la madre de este y se casó. Por ahí puede cuadrar un poco, pero yo no sé hasta qué punto. Tal. Y ahora ya vamos a ver, en 1860, o sea, ya casi 30 años después, o 20 muchos años, se inicia la segunda etapa de expansión de las fábricas cerilleras en España, ubicadas principalmente en las grandes ciudades. Aprovechaban los núcleos de población importantes, y siguió existiendo un montón de pequeños talleres que hacían lo que podían y con muy poca profesionalidad. Las fábricas, o sea, fabricaban las cerillas, pero se aprovechaban de que las fábricas quedaban lejos, entonces, como la fábrica, el producto tenía muchísima aceptación, pues lo vendían en los pueblos de alrededor. En Asturias, tierra de donde venimos, existieron las siguientes fábricas. Una, la más importante, la de Pedro San Román en Oviedo, que se fundó en el año 1862 por este señor, que era un químico, y la estableció en el barrio de San Lázaro. Yo aquí casi me atrevo a decir que, puesto que estaban obligadas a establecerse en las afueras de la ciudad, el barrio de San Lázaro era donde estaba la leprosería de Oviedo. Bueno, por eso tiene el nombre, los lazaretos. Y después, ahí ya en esta época prácticamente habían dejado de existir, pero los terrenos debían estar muy baratos, porque nadie quería ir a ponerse
en esa zona de Parnadas. Entonces este señor llegó a fabricar 200 gruesas de cajas de cerillas diarias. Aquí don Jesús nos dirá que una gruesa es una medida de almacenamiento de las cajas de cerillas. Las cajas de cerillas se empaquetaban en 12 cajas y 12 envoltorios de 12 era lo que llamaban una gruesa, que era como vendían al por mayor, o sea, 144 cajas de cerillas. Bien. Este señor los fabricaba ordinarias, extrafinas y aromáticas. Fue destruida en el año 1936 con el cerco y el de Oviedo. Aquí tenemos las fotos, ponlas Jorge, aquí tenemos unas cuantas que... Sí, aquí nos vemos la mano de este artista que se llama Don Jesús, que facilita algo que no anda por ahí normalmente en el mercado, porque ya vemos que no solo son las carátulas de cajas de cerillas, sino correspondencia y ahí, pues eso, una amenaza que haya a un proveedor que si no le fabrica lo va a cambiar. Pasa ya. Bueno, esa foto déjala ahí quieta. Existió en Tapia de Casariego una fábrica, la de Pérez y Casariego, que se llamaba La Casualidad o Causalidad, no está claro. Esta fábrica tuvo una vida muy corta. Esta familia, los Pérez Casariego, tenían una gran influencia social, política y económica, y tenían una importante industria conservera, donde la mayoría de las personas que trabajaban allí eran las mujeres que preparaban las conservas. Y decidieron hacer una fábrica de cerillas. En principio, cumpliendo con la normativa, lo trasladaron a un monte un poco alejado, porque no les dejarían hacerlo tal. Pero después, como eran los dueños del pueblo, hicieron lo que les daba la gana. Y pensando que las fábricas de cerillas eran mujeres las que trabajaban, y las fábricas de conservas también, mejor juntaban las dos, y aprovechaban cuando no había marea de barcos, pues hacían cerillas, cuando no llegaba la masa fosfórica, tal. Pero les resultó muy mal el intento, porque explosionó 3 o 4 veces seguidas la fábrica de cerillas y ponía en verdadero peligro mantener la fábrica de conservas. Entonces se cerraron. Por desgracia, igual que antes aquí hemos visto fotos de las cajas de cerillas, de aquí no sabemos ninguna, ni don Jesús ni yo hemos encontrado nada. Yo tengo antiguos compañeros del banco que trabajaban en esa zona y están investigándome en Castropol, porque no se lo he dicho, pero Tapia de Casariego hasta 1863 no existía como concejo, dependía de Castropol. Pero este señor, que era muy importante, a los señores estos, pues consiguieron que hicieran un concejo para ellos que se llamaba Tapia, y como eran ellos los Casariegos, pues pusieron Tapia de Casariego. Entonces tenemos que localizar primero qué años podían tener, en qué años podía haberse hecho esta fábrica, a ver si dependía del Ayuntamiento de Castropol o el Ayuntamiento de Tapia de Casariego. El de Tapia de Casariego ya me dijeron que no tienen nada y que además no tienen personal para mirarlo. Yo dije, bueno, yo voy a mirarlo, pero me gustaría por lo menos saber si puedo encontrar algo. Entonces estoy esperando la respuesta del Ayuntamiento de Castropol, a ver si dicen, tenemos ahí algo o no. Tampoco de esta, lógicamente, no existe tampoco ninguna fotografía, ni siquiera la localización donde podría haber estado la fábrica inicial. De la otra sí, porque se la vendieron después a la fábrica de Albo, a Conservas Albo, y estuvo hasta hace unos años
que la cerraron. Pues, después hubo otra, esta era la segunda. La tercera es en Gijón. En Gijón, atraído por la actividad industrial generada por la llegada del ferrocarril de Langreo a esta ciudad, en el año 1854, en el barrio del Cerillero, en la parroquia de Jove, existió la fábrica La Cerillera, que fue la que dio el nombre a ese barrio, que antes eran unos prados colindantes con Tremañes, pero que no tenían un nombre. Solo se sabe que estaba en la antigua carretera de Avilés, entre los números 12 y 16. Tuvo una existencia corta, desde el año 1862 hasta noviembre de 1896, en que murió su dueño y promotor, don José María Martínez Marinas, y los hijos no debieron haber querido seguir con ello, porque los pocos escritos que hay sobre este tema decían que por las grandes deudas contraídas con Hacienda, la verdad que Hacienda en esa época les estaba ya presionando fuerte a las cajas de cerillas, que habían subastado la fábrica para pagar las deudas. Yo estuve en el Archivo Histórico Regional de Asturias, que está en la antigua cárcel de Oviedo. Estuve revisando las actas notariales de 1896 y 1897, y el 20 de febrero de 1897 aparece un acta del notario Prendes, Evaristo Prendes creo que era, de Gijón, en la cual se hacía la testamentaría de este señor que había muerto en San Lorenzo del Escorial en noviembre del año anterior. Y ahí se dicen todas las posesiones, entre ellas 3 o 4 fincas en esta zona donde se supone que estuvo tal, y se dice también que le debía, no sé quién le debía a él un dinero de un entierro, bueno, pequeñeces, pero por ningún sitio se menciona en la testamentaría que él debiera lo más mínimo en cuestión de impuestos y tal. Entonces yo deduzco que no es verdad de que la cerraron por las grandes deudas que había con Hacienda, sino que sencillamente los hijos, que debían ser, bueno, me imagino acomodados, pues dijeron, no, yo no quiero ponerme con esto. Entonces, acabamos con esto y ahora tenemos ahí algo que solo lo tiene don Jesús en su casa y no lo hay en el resto de España, y yo me atrevo a decir en el resto del mundo. Es fábrica de fósforos de Asturias. Una fábrica de fósforos que hubiera en Asturias, que no sabemos dónde puede estar. Tenía un águila pintada ahí. Yo miré en los archivos de la fábrica de cervezas El Águila a ver si por conservar esto podían haber tenido antes, bueno, pues una fabriquita, y después dijeron, no, cambiamos. Nada. Y es más, exploré por Hispanoamérica, que en aquellas épocas, porque esto se ve que es de las primeras fábricas que tuvo que haber, en aquellas épocas en México, Cuba y tal, y en Venezuela, y no aparece por ningún sitio esta ración social. No puedo decirles nada, lo siento, lo seguiremos investigando, a ver si encontramos algo, porque llama la atención, fábrica de fósforos de Asturias. Aquí en Madrid, sí, cambiando ya el tercio, existieron como 10 fábricas, algunas muy importantes, que aprovechaban el principal núcleo de población de aquí, de la capital, y para su distribución los escasos kilómetros que había alrededor de la misma, pavimentados. Ya había una red de distribución de carreteras bastante similar a la que hay ahora, pero eran callejas, solo estaban un poco pavimentadas aquí alrededor. Aquí tenemos un montón de más fotografías de fábricas de aquí de Madrid, algunas muy hermosas, que no saben ustedes quién me las dio. ¿Se lo digo? No hace falta. ¿No hace falta? ¿Qué? Que no hace falta que diga quién me dio todas estas fotografías. Bueno.
hay fotos de fábricas y fotos de monumentos de Madrid que todavía hoy conocemos. Entonces aquí aclaro que el sistema de fabricación era muy rudimentario y manual. Los hombres, esto ya he dicho algo antes, los hombres manipulaban el producto fosfórico y las mujeres y las niñas, muy abundantes por su bajo coste salarial, el cartonaje y las materias que componían los vástagos, que eran los hilos de algodón y estearina principalmente. Y añadían a las cajas las etiquetas preimpresas en un principio y después las litografías de todo tipo según ya fueron fabricando los bueno, esto ya fue lo de la osteonecrosis que yo lo comenté. Aquí hay 5 cajas de cerillas que me han facilitado desde Inglaterra, porque aquí es difícil, ¿verdad? Coleccionistas ingleses que son realmente... Esta es metálica. Bueno, sí, Es la única. esta sí, una caja de cerillas metálica de aquí, pero ahora pasa ya a la siguiente. No, es que vamos con retraso. Estas son las cajas de cerillas de fosforeras de aquí de Madrid, con monumentos conocidos que todavía siguen hoy. Mira, aquí vemos. Bueno, tengo que decir que me lo he saltado antes y ya me estoy alargando más de la cuenta, que la impresión era muy mala. Entonces recorrían a un método muy antiguo, de los primeros que hubo, que era la litografía, lito, piedra, y grafía, impresión. Entonces buscaban un artista que hacía el dibujo que querían que saliera representado en la caja de cerillas. Después lo hacían en piedra, normalmente en piedra caliza, por ser la más blanda de todas las piedras y fáciles de trabajar, y en ella hacían los surcos con el dibujo, o sea, lo grababan en el dibujo. Ahí ponían las tintas de colores y el resto lo cubrían con agua, porque el fundamento de este sistema era que la tinta y el agua no se mezclaban. A continuación ponían un lienzo encima y con la imagen grabada iban corriendo a aquellas imprentas rudimentarias donde imprimían, no sé, 20, 30, 40 veces aquello hasta que se deterioraba y tenían que volver a repetir. Bueno, aquí la competencia, dada la gran demanda del producto, era tan importante que los grandes fabricantes idearon estampar etiquetas coleccionables en las portadas y en el interior de las cajas, y a veces en las portadas delantera, trasera y en el interior, coleccionables, para atraer al consumidor y conseguir así un notable incremento de sus ventas. El éxito fue rotundo, ya que era el único coleccionismo existente en aquellas épocas. El primer sello que se editó en España fue con la imagen de la reina Isabel II en 1850, además era en negro y muy feo. Y la filatelia normal tardó más de 10 años en que se empezara a usar en correos. Hay que destacar la importante acción de comunicación social que ejercían las cajas de cerillas. En las reuniones familiares, después de las largas jornadas de trabajo y a la luz de una vela, eran tema importantísimo de comentarios por las novedades de todo tipo que aportaban en sus portadas. Teniendo en cuenta la inexistencia de otros medios de comunicación social al alcance del pueblo. No había, lógicamente, los periódicos y tal, pero estábamos en una población que rondaba con un 80% de analfabetismo, que no estaba capacitada para leerlo. En cambio, para discutir que la imagen del rey, o que este chiste, o que lo otro, sí, y hacían una labor educacional. Aquí añadimos, por ejemplo, falta por enseñar las cajas de cerillas que me mandaron de Inglaterra, que son cajas de cerillas enteras,
y que son difíciles, muy difíciles de conseguir, por lo menos en este estado de conservación. Pasa ahí, no te entretengas ya demasiado, que va siendo muy largo. Esta ya es del sistema de gomitas, es lo último que se hizo en 1892 cuando ellos inventaron abrir estas cajas que abrían y llevaban ahí en unas ranuras unas gomas que abrían y cerraban. Si se tiraba de ella y se abría, si se soltaba, cerraba sola. Y ahora, hablando, bueno, aquí queda otro invento único de este señor que tengo aquí muy cerca de mí, que son las cajas de cerillas, de las cuales fácilmente no hayan oído hablar nunca. Ustedes, pues son las cajas de cerillas de escalera. Venían preparadas con ese agujerito ahí en la cubierta, donde se encendía el fósforo, se ponía ahí y valía para llegar al primero o el segundo piso, que era lo que tenían como ver. Esas, también habría profesionales que pasaban por la calle y te soplaban las mechas para que encendieras una vela o te acompañaban hasta tu casa previo el pago de lo que fuera, porque la gente se busca la vida como sea. El desorden, ya estamos acabando, el desorden de tanta fabricación, el gran volumen de las mismas, hay que pensar que igual había 90 o 100 fábricas más talleres fabricando cada una lo que le interesaba, lo que le situaba lo mejor. Y la maltrecha situación de la economía estatal que estaba inmersa en las guerras coloniales de ultramar y el deseo de controlar los ingresos fiscales llegó al gobierno de Su Majestad a establecer primero un impuesto denominado de guerra que empezó a aplicar en 1873 por cuantía de 2.040.000 pesetas. Hoy día nos parece ridículo, pero en aquella época debía ser mucho dinero, que se podían pagar en mensualidades si grababan la fabricación de fósforos. Pero eso no fue lo más grave, lo más grave y definitivo fue que en la Ley de Presupuestos Nacionales del 30 de junio de 1892 se constituyó el gremio de fabricantes de fósforos de España, que en realidad era un monopolio donde obligaron a entrar a todos los fabricantes y les establecieron las normas. Podían hacer tiras de cerillas para la cocina a 125 fósforos a 3 céntimos y cajas de cerillas a 5 y 10 céntimos. Y a la vez se prohibía la importación, siendo en realidad y encubiertamente una expropiación de todas las fábricas existentes, más de 86, produciéndose por el conjunto de ambos impuestos la desaparición de muchas de las más pequeñas, que no podían sobrevivir a tal carga impositiva. Yo aquí decía, entre ellas la mencionada cerillera de Gijón, pero ya no me atrevo a asegurarlo, cuando ya he visto que no figuraban deudas. En esta época se produjo la mejora de los sistemas de impresión con la llegada de las imprentas rotativas a España y el método de las fototipias. Principalmente aquí en Madrid la firma Hauser y Mene y J. Tomás en Barcelona, que se basaban en la incipiente fotografía y sirvió de base para editar innumerables series coleccionables de las cajas de cerillas, tan innumerables que merece, si alguien se decide hacerlo, un tratamiento muy especial en otra ocasión. Enseña aquí las fotos. No habíamos puesto, aquí nos saltamos, falta coordinación. Cuando decía que las conversaciones que se tenían en la casa, a la luz de una vela, y que se comunicaban los antecedentes y qué pasaba y qué estaba pasando, no, tira para atrás, tira para atrás. Esta, por ejemplo, pongo dos ejemplos, estos son de mi colección, algo tengo yo, aunque poco, de la guerra de Cuba y de la guerra de Filipinas. Esto
un tema de máxima actualidad en aquella época y que lógicamente pues se irían con la caja de cerillas. Tengo que decir, en mi creencia personal, que igual que en un museo se pueden conservar muy buenos cuadros y muy buenas esculturas, las cajas de cerillas que andaban, o los chalecos de los caballeros para encender la pipa en los cafés, o los mandilones, por decirlo así, de las sirvientas, que hayan llegado en estas condiciones hasta el día de hoy, después de casi 200 años, tiene un mérito impresionante, porque esto realmente no estaba pensado. Los dueños, los que lo hicieron, era para que los coleccionaran, pero después la gente lo usaba para lo que lo usaba para encenderlos. Entonces, pasando ahora, y estas ya son las del gremio, unas muestras que pongo de mi colección de cerillas del gremio, de monedas, bueno, hay 800.000. Y acabo diciendo, esta ya es otra época posterior y con otras tecnologías muy diferentes a las que tratamos hoy, que nos centramos en las portadas coleccionables de los años de 1845 a 1885, es decir, los conocidos como los del pre-gremio. Y ya como postilla final, no debo terminar mi alocución sin rendir un sentido homenaje a Mr. John Walker, que sacrificó su prosperidad económica al bienestar de la humanidad y consiguió un gran avance al cautivar el fuego y la luz en una caja de cerillas para ponerlas para siempre a nuestra disposición. Pues muchas gracias, don José Carlos, por esta extraordinaria conferencia, este repaso histórico a través de las cajas de cerillas. Algo realmente pues muy interesante, verdaderamente curioso y muy instructivo, ¿no? Y no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Bueno, si me permite, sí. Aquí estamos abiertos a cualquier tipo de preguntas. De lo que yo digo no tiene que ser la verdad, seguramente don Jesús pensará muchas cosas, otras cosas y tal, y puede preguntarme cualquier duda que tengan. Si la sé responder, la respondo. Si no la sé, la responderá él. Y si no la sabe él, no la responderá nadie en este país, ya se lo digo. Ahora vamos a entrar en la segunda parte, esto que es en la proyección de las cajas de cerillas. Para no alargarnos mucho, acortaremos, porque traigo como 60 o 65 y a lo mejor hacemos 20 o 25, bueno, ya para no cansar a la gente. En esta sí que necesito y sí quiero que participen todos ustedes. Entonces, empezamos. Aquí dice ese señor: me han entregado este duro para un pobre socorrer. ¿Qué es lo que dice el refrán si yo no puedo comer? ¿Qué dice el refrán? Que no tenía un duro, pobre, para poder comer. No. El refrán dice: la caridad bien entendida empieza por uno mismo. Yo no le voy a dar un duro a un señor que no puede comer cuando yo tampoco puedo comer. Entonces voy a comer yo primero. Vamos al segundo. Este también es muy conocido y muy tonto. ¡Ay, el cántaro se ha roto! ¿Y mis amos qué dirán? Calla, tonta, no te apures. ¿Sabes lo que dice el refrán? Tanto va el cántaro a la fuente, que al final se rompe. Estos son los fáciles. Que conste una cosa, los difíciles no los he puesto porque no sé yo ni las respuestas. Si alguno de ustedes tiene una habilidad especial para ello, yo tengo aquí unos papelitos con mi WhatsApp y mi correo para que me digan: oiga, mándeme a ver si acierto yo alguno, y lo haré encantado, pero bueno, eso ya está. Tercero, a ver, con gran trabajo estos hombres el cajón pueden mover, solo aquel lo sube y baja. ¿Qué refrán es este? A ver. Pues está muy fácil también. Más vale maña que fuego. Hace más uno con la maña que dos. Sigue, Jorge.
Bueno, otro también facilito. De una plaza de escribiente fui 10 años pretendiente. Cuando es viejo se la dan, aplíquele usted un refrán. Más vale, yo he dicho, más vale tarde que nunca. A lo mejor ustedes me dicen, ya le digo que pueden aplicarse 40. Este es uno extremeño, pues no es muy normal por las Asturias, pero bueno, si a este puerco tan flaco muy buena bellota le dan, obra así por capricho o porque lo aconseja un refrán. Bueno, pero con pulgas, ¿no? Lo aconseja un refrán, sí. Al más ruin puerco, la mejor bellota. No sé el origen de, pero bueno. Otra. Este está muy simpático. No habéis guardado el secreto y el mal es solo para mí. Este que se verá lo ha dicho. ¿Qué refrán es propio aquí? A ver, Jorge, pasa. Amigo indiscreto, ni es buen amigo, ni guarda secreto. Puede haber otros... Pero está muy bien. Sí, pero bueno, entonces lo que se me ha ocurrido a mí, pero seguro que pueden decirme, oiga, no, mire, yo diría tal cosa. Ah, pues tomamos nota, porque seguramente. Otro. Este sí que lo conocemos todos. Doctor, no quiero alimento, triplique mi indicación. ¿Qué es lo que dice el refrán al que se hace el remolón? Hombre, al que no quiere taza, taza y media. Sí, 8. Bueno, este es otro. Porque él ama a la niña y cree ser correspondido. Al equivocarse el pobre, ¿qué refrán queda cumplido? Aquí vemos que casi todos son un poco como en verso, pero bueno. Bueno, amor no correspondido, tiempo perdido. Sí. Ah, este sí que lo sabemos todos. Lo que allá lejos ocurre... Antiguamente había muchas personas, yo soy veterinario, en los pueblos me he encontrado gente que de esto sabía. Lo que allá a lo lejos ocurre sin haberlo presenciado, dice este a su señora, ¿qué refrán es apropiado? Ojos que no ven, ¿No? Bueno, puede ser, pero lo que allá lejos ocurre sin haberlo presenciado. Yo diría, agua que no has de beber, déjala correr. Pero lo diría yo, puede, Sí, a ver, toma nota por ahí. Ah, bueno, está grabando, es verdad, y sí, venga. Amó a otro y con el viejo a quien servía casó. Si hoy insufrible está, ¿qué refrán lo aplico yo? Pues este no me acuerdo, pero vamos, está la respuesta por ahí. Mujer joven casada con viejo, mal parejo. Habrá otros muchos, pero bueno. Este sí que es simpaticísimo. Por decir grandes verdades... No, Jorge, el anterior, esa es la respuesta. No hay, No, pues falta lo falta. Sí, bueno, vale, pues esa. Una que... No sé qué dice. Mis vecinas me quieren mal porque le digo la verdad. ¿Qué refrán vamos a aplicar? Dice, pues eso, por decir grandes verdades se pierden las amistades. Pero ahí lo que perdimos fue la fotografía. Por entre montes y selvas pasa la fiera su vida. ¿Por qué motivo ha dejado este lobo su guarida? Hay que ver ese señor que se metió, y dice, es harto bobo el que se mete en la boca del lobo. Sí. Este es muy... Con mal ajuste me avengo, pues pleito no quiero yo. Si con razón lo pienso, ¿qué refrán me aconsejó? Ese vale más un mal acuerdo que un buen pleito, ¿no? Eso sí. Un mal arreglo con un buen pleito. Venga, cambiando.
Aquí, otro. Quiere sacar los papeles, pues pronto a casarse va. Lo que el refrán aconseja, su hijo lo sabe ya. Pues a ver, pasa. Antes de que te cases, mira bien lo que haces. Muy prudente. Y este sí que lo sabe todo el mundo. A pesar de su dolencia, cantando está don Pascual. ¿Qué refrán le aplicaremos si así siente menos mal? El que canta, su mal espanta. Bueno, este es muy... Sus secretos, este escribe en la pared poco a poco. Aplíquele usted un refrán, más contento que está loco. No, ya te has pasado eso. Bueno, pues otro. ¿Cuál era la respuesta? La respuesta, ni tras pared ni tras seto, guardes tus secretos. Pero bueno, hay fallos informáticos aquí. Y este también, por lo que dice el refrán, casi siempre estoy callando. Otros hablan por los codos y siempre están disparatando. Dale. En boca cerrada no entran moscas. También podrá haber otras 20 contestaciones, ¿eh? Bueno, otro. Se pelean por saber quién el saco cargará, pero mientras esto ocurre, ¿qué refrán aplicará? Y ahí, pues decimos, uno por otro, la casa por uno. Aquí no es falta de ortografía, ¿eh? Eso es que está escrito así. La mujer que en el siglo pasado se escribía con G. ¿Eh? Y dice, la primera mujer que tuvo la trató como una escoba. A esta segunda la mima. ¿Qué refrán es propio ahora? Pues eso, la primera mujer escoba y la segunda señora. ¿Eh? Ay, entonces este, igual el otro era, me quieren mal mis vecinas porque digo lo que son. Aplique al caso el refrán que me da a mí la razón. Al pan pan y al vino vino. No, es que son dos parecidos, el que no había antes la contestación. Otro más, por dejar limpio al banquero cuanto tenía jugué. Y si todo lo perdí, ¿qué refrán me aplica usted? Jugar y perder, pagar y callar. Este me lo he inventado yo, no lo sé si puede ser verdad o no. Por ser esta pobre vieja en el trabajo constante, bien se merece un refrán. Aplíquelo usted al instante. Ahí yo puse eso. En esta vida caduca, el que no trabaja no manduca, pero quizá no sea el más apropiado. ¿Eh? Ay, otro bonito. Hija, no te aflijas tanto, porque Luis no te quiere. Mira esas uvas y dime, ¿qué refrán hay que te consuele? Estaban verdes. Uvas, pan y queso saben a beso. También habrá otros muchos, vamos. ¿Eh? Bueno, este es castellano, esto lo tienen que saber. ¿Eh? Por más palos que le da al jaco, no le sale del paso. Y todo por no hacerle caso a aquel refrán castellano. Al amigo y al caballo no apretarlo. No cansarlo. ¿Eh? No cansarlo. Bueno, aquí dicen en castellano antiguo no apretallo, ¿no? Pero no cansarle, bueno, sí. A ver, pasa muy triste invierno comiendo muy duro pan, pero le parece tierno por lo que dice el refrán. Pero la hambre no hay pan dulce. ¿Eh? A buen hambre no hay pan dulce. Este está muy simpático. Por cualquiera de los vientos suele llover y ha llovido. Sucediendo este así, ¿qué refrán queda cumplido? Dale. Cuando llueve y hace viento, cierra la puerta y métete dentro. Otra vez.
a lo que hace el Señor y limita a su criado, ¿qué refrán aplicaremos oportuno y apropiado? Bueno, les inventó. Pues esto, a tal señor, tal criado. Junto al árbol se guarece, pues la lluvia le ha cogido. Ahí hay una Z mal. Se mojará más o menos según refrán conocido. El que la lluvia debajo de un árbol 2 veces se moja. Sí, el que se guarece debajo de hoja 2 veces se moja. Para que vivas alerta y no seas descuidado, ¿qué expresará este refrán en acción representada? Hay que fijarse que detrás tiene un guardia civil o algo, algo así. Preso y cautivo no tiene amigo, porque ahí se ve que está comiendo, pero van a meterle a chirona. Ya estamos acabando. Esta también la sabe todo el mundo. Como presta, como muñeca a la mona, vistiendo la niña está. Y aunque el traje sea rico, ¿qué refrán aplicará? Correcto. La respuesta no sé si será la más adecuada, pero bueno. Siempre bebió en buena fuente, mas hoy lejos del hogar la bebe turbia y con ansia. ¿Qué refrán hay que aplicar? Yo aquí puse agua, ¿cómo es? Agua estancada, agua envenenada, pero no sé si esa puede ser la respuesta o no. Es que es así, en realidad, agua estancada suele estar mala. Y aquí otro ya, a los que somos de Puerto de Mar, pues hay que uno que dice, pero hombre, si ese viaje debe hacerse por mar, y dice, pues yo no me aventuro. ¿Qué refrán he de aplicar? El que no se arriesgue no cruzarlo. No cruza el charco, efectivamente. A ver, ya estamos llegando. Él lleva el pantalón roto, descosido, ella el vestido. Aplique a este par de alhajas un refrán muy conocido. Pues que ahora va a la Roto moda. para un descosido. Nunca falta el roto para un descosido. Y este sí que no lo sé. He dado una respuesta, pero no lo sé. Así salió de Galicia con mucha calma y paciencia. ¿Qué refrán le aplicaron cuando llegó a Valencia? Yo puse eso, a camino largo, paso corto. Y poco a poco, pero ese era un refrán italiano, piano, Claro, piano, se va lontano. avante, lontano. Pero no lo sé. Entonces, quizás sea... Y este ya, para los que tenemos un perrito, este es simpático. Dice, hace poco que lo tiene y no le obedece el can. Si quieres que este te siga, ¿sabes qué dice el refrán? Si quieres que te siga tu can, dale pan. Pues mira. Y este, bueno, Simón es un gran bribón y Pedro es un hombre honrado. ¿Qué es lo que dice el refrán al verse así acompañado? Pues es que mal, Es que mi madre anda por la cama. ¿con quién andas y te diré quién eres? Que mal anda por la cama. No sé si ya acabamos. A ver, no. Ah, bueno. De joven fui un calavera, hoy de viejo muy sesudo. Aplíquele usted un refrán que lo hallará de seguro. De joven putero y de viejo santero. Y una ríe y otra llora, ¿qué refrán aplicará que nos venga bien ahora? Bueno, pues es fácil. Reír y llorar, todos empezar. Sigue. Bueno, ser esposa de tal hombre para la niña no es mengua. ¿No tiene ya un refrán en la punta de la lengua? Esa es una jovencita que se casa con un viejo decrépito. Y bueno, dice, 20 con 60, o tumba o cornamenta. Muy agudos, ¿eh? Este es uno un poco tonto. De arar no es propio el sitio, y esto
bien claro indica que es un refrán verdadero el que a los bueyes se aplica. Yo tengo una respuesta que no creo que habla de los bueyes. Dice, quien mal siembra, mal cosecha. Pero yo creo que ahí debía decir algo, ¿eh? Seguro. Ya estamos llegando... A ver, bueno, muy aburridas están de este joven parlanchín. ¿Qué es lo que dice el refrán cumplido en ellas al fin? Pues bueno, que en boca encerrada no entre moscas. Quizá no está mejor gorro de aguantarlas. Este también tiene su duda. Tú, mi secretario, fuiste, mas hoy te nombro portero. ¿Sabe usted el refrán que dice que no lo admita el caballero? De lo perdido saca algún partido. Puede ser, Sí. pero también es un poco traído por los pelos, ¿eh? Yo lo que pasa es que tengo un montón de ellos sin respuesta y claro, no quiero venir en plato. Entonces, y después tengo otros muchos que sí están las respuestas, pero las fotografías se ven muy mal. Y entonces, pues, mejor escogemos las. Mató a su hermano mayor para él. Soslo, ahí sobra una S. Bueno, para él solo heredar. La tristeza que le consume. ¿Qué refrán hay que aplicar? Ahí yo encontré, porque cuando no encontraba el refrán, miraba algo por internet a ver en refraneros antiguos y tal. Y encontré uno que parece que dice, pide perdón a Dios y deja los pesares en el pasado. Ya. Bueno. Son las 8:30, pero deben quedar un poquito, ¿no? Sí. Uno. Bueno, pues ya lo dejamos. Y bueno, si alguno quiere colaborar para encontrar alguna solución, ahí tengo unos papelitos con mi WhatsApp y mi correo, y me dicen, oiga, a mí se me da bien, y le mando de los que no tengo, y si encuentro alguno se lo agradezco, y si no encuentro, pues no pasa nada. Muchas gracias.